Naomi Tauri es una pionera que hace más de 40 años su vida tomó un gran giro al dejar de ser una mujer de negocios en California para convertirse en una joven misionera en las Islas de Marshall. En ese tiempo construyó iglesias, escuelas bíblicas y dormitorios. Hoy ayuda a la nueva generación de líderes a cumplir a plenitud el llamado de Dios en sus vidas. Quiero que conmigo le dé gracias a Dios por Thank God quien for His es presence. Él y por su presencia. Hallelujah. Aleluya. Lord, awaken our spirit. Señor, despierta nuestro espíritu. Speak to us both in our mind and our spirit, Háblanos tanto en la mente como en el espíritu, that Señor, we may know your word, para conocer tu palabra and that your word will become a lamp unto our y feet. que tu palabra sea como lámpara para nuestros You will pies. guide us. Y nos guíes, por You will favor, enlighten us. y nos traigas You will nos embolden us, ilumines y tengamos el denuedo that we might become all that you intend. para llegar a ser todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Thank you, Lord, you have not given up on us, Gracias porque tú no has tirado la toalla but we con are still a nosotros work in progress. y seguimos siendo una obra en And proceso. so we come tonight to yield ourselves to you, Venimos a rendirnos delante de ti and we thank you for your love and y patience. te damos gracias por tu amor y tu In paciencia Jesus' name. en el nombre de Jesús. And everyone said, Y todos dicen amén. amen, amen. All right. I want you to take notes. Quiero que tome nota, por favor. Tonight I'm going to be doing a little more teaching, Esta noche voy a hacer más enseñanza because from the area of our topic of relevant leadership. en el tema de liderazgo relevante. Relevant leadership must prepare for the future. El liderazgo relevante tiene que prepararse para el futuro. Too often we think very punctiliar, very at this moment. A veces uno piensa muy momentáneamente, solo el minuto y lo de ahora. And as a result of us, that sometimes our ecclesiology gets kind of messed up, or we had lost. Y por estas razones que nuestra eclesiología se pierde o se confunde. I want you to turn to a familiar portion of Scripture, but I want you to read it very carefully tonight. Vamos a leer de manera muy detallada un pasaje de la Escritura que es muy familiar, And pero re- pido a Dios que lo pueda leer con otros And remember, ojos. we're talking about the future. Recuerde que estamos hablando del futuro. Ephesians chapter 4, verses 1 through 16. Capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 16. In fact, the very first word, as a prisoner of the Lord, that I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Notice the first emphasis is on your calling. El primer énfasis es en su llamado. Now continue on, Y please. sigue diciendo el versículo 2. Follow with your Bible. Siga su Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verse 5. Ok. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Stop. Now, I want you to mark in your Bible. Por favor, resalten su Biblia. Verses 4 and 5 lays the foundation for our unity of faith as a church. Versículos 4 y 5 establecen el fundamento de la unidad de nuestra fe. And after Paul urges us to come to this unity, this uniformity of faith and the foundations that he has laid, then he continues on. Skip down to verse 7. Y después de darnos este fundamento de la unidad, él continúa diciendo, y voy a leer del Just look at versículo 7 and 8. 6, 7 y 8 que dice, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. And notice in verse 7 and 8, Jesus is making it very clear that he is going to give something to his church. Note que en los versículos 7 y 8 aquí él muestra que le va a dar algo a su iglesia. And then
with that in mind, because of time, slip down to verse 11. Con eso en mente vamos a saltar al versículo 11, donde dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Now, your Spanish Bible reads a little different from the NIV translation. Anoche nos dimos cuenta que la versión en español, tanto Reina Valera como Nueva Versión Internacional, se lee diferente a la de inglés y le vamos a So just explicar. put a note in the side, Entonces, haga una nota, por favor, al lado del versículo 11 en su Biblia. because in verse 11 now, En el versículo 11 específicamente, reading from the NIV. leyendo de la Nueva Versión So Internacional, Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. la Nueva Versión Internacional dice que Cristo mismo constituyó a unos los apóstoles, Now listen, a unos los profetas, a otros los, utiliza el término los. these are very powerful verses. Y estos son versículos muy poderosos. And if you study them very carefully, you'll hear that the Apostle Paul is explaining how Jesus, before he ascended back into heaven, gave gifts to the church for her future. Y entendamos el contexto. Jesús asciende a lo alto y después de ascender, Él entrega dones, regalos a los hombres. In other words, I like to say it this way. A mí me gusta decirlo de la siguiente manera. Before Jesus left, he Antes de, wanted... Sorry. Go ahead. Antes de Jesús irse, Jesus wanted to future-proof his church. Jesús quería darle la prueba del futuro a la iglesia. He said, my church is going to need these Porque- tools in the future. Mi iglesia va a necesitar estas herramientas, va a necesitar este contenido para probar en el futuro. But yet, the gifts that Jesus gave to the church has largely been ignored by the modern day church. Y le quiero decir algo porque los dones o regalos que Dios le ha dado a la iglesia de Because- alguna manera han sido ignorados. We become our own worst enemy, so to speak. Y le voy a decir la realidad, nosotros mismos nos hemos terminado convirtiendo en nuestros propios enemigos. We say we want to move forward, Queremos decir que queremos avanzar, and yet at the same time, we do not want to change. pero al mismo tiempo no queremos cambiar. We want to hang on to our old ways of doing church, Queremos seguir manejando y haciendo la iglesia como la hemos venido haciendo siempre. and we want to limit what God can do in this generation and the next. Y esto lo que hace es ponerle límites a lo que Dios quiere hacer tanto en esta generación como en la que viene. Therefore, I want to take us back to the teachings of the Apostle Paul. Entonces quiero regresarlo por favor a la enseñanza del apóstol Pablo. And I want to see his teachings about how Jesus was future-proofing the church before he left. ¿Y por qué Jesús tenía que dejarle esta prueba del futuro a la iglesia antes de partir? While many of you do understand, I want us to come back and refresh our minds. Y para algunos de nosotros de pronto es refrescar nuestra mente. Because we really, basically, the church lacks an understanding and acceptance of the teachings of Ephesians 4. Porque yo creo que a la iglesia le falta comprensión y le falta entender la enseñanza de lo que el apóstol Pablo en Efesios nos habla de los It's 5 a clear case ministerios. of how we have altered God's plan for a powerful church. Y es interesante evaluar cómo hemos alterado el plan de Dios de tener una iglesia poderosa. And as a result, we're paying the price today. Y el resultado de hacer caso omiso a lo que se nos dice aquí, ustedes y yo estamos pagando el precio de eso hoy. So they can say, now it is time to correct our ecclesiology. Entonces puedo decirlo con mucho denuedo que es tiempo de corregir nuestra eclesiología. So I'm praying in these few minutes that we have together tonight Oro para que esta noche, en estos pocos minutos que tengo con ustedes, that I can help you grasp a new, fuller application for an understanding of Ephesians 4 ecclesiology. quiero invitarle a tener un entendimiento un poco más profundo de la eclesiología que nos enseña el libro de Efesios a través del apóstol Pablo. Because I believe we need a powerful understanding of what will unleash enormous Holy Spirit energies. Porque es importante que usted y yo entendamos qué es lo que va a desatar ese mover del Espíritu Santo que muchos de nosotros anhelamos y estábamos clamando, llorando en estos It will instantes. also awaken our now dormant potentials that God has. Además de despertar el potencial dormido
que hay en cada uno de nosotros. The potentials that need to be activated in order for us to become God's relevant leaders for every generation. El potencial que Dios ha depositado en nosotros para que usted y yo seamos esos líderes relevantes para cada generación. As you look back, as far as I'm concerned, every apostolic movement has always had any impact of highly transformational nature, has always had a missional impact, has operated with some expression of the fivefold ministry. Todo mover misional de tipo apostólico que ha tenido impacto a lo largo de la historia ha tenido el involucramiento de los 5 ministerios, de todos los 5 en ese propósito misional. They may not have called it apostles. De pronto no los llamaron en su tiempo apóstoles. They may not have called it apostolic. De pronto no usaron el término apostólico. Every movement that's been started has had an apostolic anointing upon it. Pero cada mover de Dios en el planeta Tierra ha tenido una unción apostólica. Every home crusade. Todas las cruzadas en casa. You look at Bill Bright. You look at many of the. Won't take time to name them all. Bill Bright. Todos los grandes movimientos han tenido un inicio apostólico. Now, they started with an apostolic anointing, but they shifted then to an administrative in the future. Y note, arrancaron con empuje apostólico, pero se quedaron en asuntos administrativos y se enredaron ahí. If we could just rediscover or re-implement this one piece of Pauline's ecclesiology. Si usted y yo pudiéramos redescubrir y reevaluar este punto de la eclesiología paulina, it will have huge consequences in determining your success and also the future of the church. Va a tener un impacto y consecuencias tanto en su vida personal como en el futuro de la iglesia. So in one sense, you have to say many of us as leaders need our biblical worldviews changed. En un sentido, a muchos de nosotros nos figuró y nos toca cambiar nuestra cosmovisión de las cosas. That means we may need to reconsider some of the old teachings that we have received in the past. Tenemos que reconsiderar y evaluar las enseñanzas también que hemos recibido en el pasado. So that we can begin to embrace what the Apostle Paul was trying to teach us. Para abrazar y entender qué es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de hacer entender aquí. Because Paul was not just talking to the church of his day, he was talking to us as well. Pablo no le estaba hablando a la iglesia de los Efesios cronológicamente hablando en su tiempo, sino que esa palabra es relevante para nosotros, usted y yo, hoy. The reality of Ephesians 4 is that our ecclesiology or fivefold ministry, as we often describe it. Y la realidad de los 5 ministerios que ustedes y yo describimos de manera muy común, que aparecen en Efesios capítulo 4, But some people have kind of put some new initials on it. y algunos le han puesto unas iniciales nuevas a estos conceptos. They have shortened it to APEST. Lo han llamado ATEXT, APEST. APEST. Does it say that? I don't know. I'll explain it. Oh, ella va a explicar APEST, que no sé qué es. Entonces ya nos va a explicar. In Esto other es nuevo words- para mí. In other words, what they did Lo que hicieron es is they took the fivefold ministry, what we call fivefold hicieron el ministry, acróstico de los 5. Ya entendí, ya la agarré. and they abbreviated it. Y las abreviaron. Ya yo la A agarré. for apostle, A por apóstol, P for prophet, P por profeta, E for E evangelist. por evangelista. But what if I say P again? Y si digo P otra vez, entonces Then we confuse the prophet with the pastor. confundimos al profeta con el pastor. So they used S Entonces pusieron S for shepherd, para which I hate. es pastor, pero pastor de ovejas, que para nosotros sería Because we need ovejero, we need sería to break out of that shepherd mentality. y nos toca salir de esa mentalidad de ovejero. And then, of course, the T. Y la T de la Sí. M nosotros de maestro. But these fivefold, what we call fivefold leaders, form the major part of Paul's ecclesiology for the future of the church. Pero note, estos 5 ministerios que Pablo denota aquí en Efesios son la parte fundamental de la eclesiología, de lo que es la iglesia y el futuro de la iglesia. But the problem for many leaders in the body of Christ is our lack of fresh revelation or fresh illumination, as some people prefer to call it, in this particular area. El problema de muchos líderes es que no tienen la iluminación fresca, no la tienen clara y no lo han entendido de tal manera de lo que existe y el poder que hay aquí en Efesios. Because too many leaders still reject the function of all fivefold ministry God has given
in the church. Muchos líderes rechazan hoy los 5 ministerios que Dios le ha regalado a la iglesia. Why? ¿Por qué? Because we reject it because we don't know how to recognize them. Los rechazamos porque no sabemos ni cómo reconocerlos. And even if we recognize them, we don't know how to integrate them. Y si los reconocemos, a duras penas los podemos integrar. Because we try to take the new thing, revelation of the fivefold, Porque- and we try to integrate it into an old structure. Queremos tomar el lenguaje nuevo de la revelación que estamos recibiendo y lo queremos embutir en la estructura que tenemos desde hace tiempo atrás. Hello, you can't put new wine in a old Usted no puede wineskin. meter vino nuevo en un odre viejo, por favor. Now some reject because we see individuals who are just trying to seek for new titles, Y algunos ven es individuos buscando posiciones y títulos, assuming that some new title will give them more authority. asumiendo que el título o posición le va a dar más autoridad. But for whatever reason, Sea cual sea la razón, because of our lack of understanding, we neglect the key to relevant leadership in La- the future of the church. la falta de todo eso crea negligencia en nosotros de desarrollar el potencial de la iglesia del futuro. What are those gifts? ¿Cuáles son esos dones? Write it down. Escríbalos. God's people gifts. Son los dones del pueblo, las personas, el regalo de personas que Dios le ha dado a la God's iglesia. gift was people Los with regalos, certain gifts and anointings. los regalos que Dios dio son personas con dones, con unciones, con un contenido particular. Because that's why I really like the new NIV translation of Ephesians 4:11. Por eso me gusta la traducción de Nueva Versión Internacional de Efesios 4:11, Because it makes it very clear. porque lo hace muy claro. If you were to take the Greek and translate it, it means, so Jesus himself personally gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers. La Nueva Versión Internacional se traduciría de esta siguiente manera: Jesucristo personalmente entregó estos regalos o dones, So it makes it very clear that his gifts to the church was people. y lo hace tan claro que dio dones, regalos a los hombres, y son personas. Esos regalos son personas. People that Jesus himself chose to give certain gifts to. Personas a quien Jesús mismo escogió y les dio el depósito de ciertos dones o regalos. And all of these gifts Y- would possess different anointings and revelations, Y todos estos dones tienen diferentes unciones y diferentes revelaciones, but they have to work together. pero para que todo esto funcione les figuró trabajar juntos. Come on, say with me, together. Diga conmigo, juntos, unidos. And right now we have apostles working independent. Ahora tenemos apóstoles trabajando de manera independiente, muchos. Independent of the pastors and the teachers. Independientes, sueltos de pastores y de maestros. We have the prophets who are working independently of the apostles. Tenemos and the profetas pastors. trabajando independiente como república independiente de pastores y apóstoles. Tell your neighbor. Dígale a su vecino, we got a problem. tenemos un problema, hermano. ¿Me ayudan con las PowerPoint que no sé qué pasó? Yo las envié, por favor, gracias. See, God intended these different gifts to link arms and anointings and work together, because only together could they build up the body of Christ. Es muy claro en Efesios que Dios conecta estos dones y los pega para que juntos puedan hacerlo, porque solos no se puede. Hello. Aló. You see, we're facing with a problem, and we're still continuing to put our major emphasis only on two gifts. Y desafortunadamente hemos hecho un énfasis principal en dos de los dones. The two gifts that we have grown up with, Los dos dones u oficios con los que hemos crecido todos. the two gifts that everybody recognizes. Los dos dones que Raimundo y todo el mundo reconoce. What are those two? Come on, tell me. ¿Cuáles son esos dos? A ver, suéltemela. Pastors, teachers and evangelists. Oh, no, I said two, not three. Evangelistas, dije dos, no tres. I said two, not three. Dije dos, no tres. But you got the verse two. Pero dijeron dos. Pastors. Pastores y
and teachers. Maestros. We ignore the evangelists. Hello? Hemos ignorado a los evangelistas. Come on. Aló, aló. You see, to me, that with the gift of the evangelist, we only consider to be a gift for Oral Roberts or Billy Graham. Pensamos que los únicos dones que tienen esa unción son Oral Roberts y Billy Graham, nadie más. Or maybe Reinhard Bonnke Y or Reinhard Luis Bonnke Palau. por allá en África y Luis Palau que se fue para Estados Unidos. Ellos Those sí are son. evangelists. Esos son los evangelistas. But we don't consider evangelists that have that gift that God has given them as an evangelist in the local church, functioning in the local church and out of the local church. Pero evangelistas en mi iglesia local, formados y desarrollados en mi iglesia local, que sirvan y ganen a otros fuera de la iglesia local. Most of the time, only apostles, prophets, pastors, and teachers are mentioned. Los únicos que se escuchan mencionar por ahí son pastores y maestros. We never consider that every believer should be flowing in their evangelistic gift. Y no hemos considerado que cada creyente debería fluir en una unción de evangelismo. It's something called the priesthood of the believer. Es algo básico que se llama el sacerdocio del creyente. But in addition to the priesthood of the believer, which is every one of us, there is the office of the evangelist. Pero en adición a ser todos sacerdotes y todos evangelizar, existe el oficio del evangelista. So I say, where are our evangelists? La pregunta del millón es, ¿dónde están los evangelistas? Are there any ¿Hay evangelists in aquí the house? evangelistas? Levanten la mano los que tienen ese oficio. Evangelists, stand up. Pónganse de pie, evangelistas, por Come on, all you favor. evangelists, stand up. Pónganse de pie, a honra, Come on, give evangelistas. them a big hand. I want Dele you un aplauso porque estos son dones, regalos. to remain standing Quédese de pie, no se siente. because evangelists only evangelists. Solo los evangelistas. I want to pray over you. Quiero orar sobre ustedes. I want to affirm your anointing. Quiero afirmar la unción que Dios les ha I entregado. want to affirm your gift Quiero to the body of afirmar Christ. su don y el regalo que son ustedes para el cuerpo. The church has largely ignored you, La iglesia los ha ignorado a ustedes. but I speak healing Y into your hablo wounds. en esta noche sanidad a lo más profundo de su I vientre. break off that spirit of rejection. Y rompo y quebranto el espíritu de rechazo And I con el que han estado batallando. And I declare that God has called you for a time such as Y this. declaro que el Dios de los cielos te ha llamado para un tiempo como este. And the body of Christ needs you Y today. el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo te necesita, evangelista. Church, would you lift your hands and begin Iglesia, to pray? extiendan sus manos hacia ellos también. Father God, right Padre now, Dios, ahora, in the name of en el Jesus, poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, I affirm your calling upon your evangelists. afirmo el don que le has entregado a los evangelistas. Not mass pastors who preach salvation messages, No son pastores que le predican a las masas salvación, no. but men and women who are walking in the office of the evangelist. Hombres y mujeres que caminan en el oficio del I say, evangelista. increase their anointing. Incrementa la unción de ellos. Let them see breakthrough and revelation in concerning that sacred office God has called them to. Que ustedes puedan ver avance y bendición en el llamado sagrado que han recibido de lo alto. I say, increase their anointing. Incrementa la unción de ellos, Señor. Jesus, increase their influence. Jesús incrementa su influencia And cause the kingdom of darkness to be shaken because of the power of their word. y haz que el reino de las tinieblas y el infierno se sacuda por sus palabras. In the name of Jesus today, En el nombre de Jesús let hoy. healing Y esta noche affirmation sanidad caiga sobre and ti. boldness be released through them. Sanidad, afirmación y denuedo se desate sobre ti. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Hallelujah. Aleluya. Come on, church, give them Vamos, a big iglesia, applause dele of un appreciation. aplauso de apreciación a este regalo que Dios le ha dado a la iglesia. Blessed are the feet of those who share good news. Benditos los pies de los que anuncian
las Now I want to buenas ask you, nuevas. pastors, I want to ask you a question. Pastores, les voy a hacer a ustedes una pregunta. How ahora. many of you have recognized or have invited someone who has an anointing and functions in the office of an evangelist to come to your church? ¿Cuántos de ustedes han reconocido, han honrado o han invitado a alguien con la unción de evangelista a su congregación y lo han honrado? Selah. Silencio. Do you recognize any evangelists in your Por lo organization? menos reconoce quiénes son los evangelistas en su red, en su iglesia local, en su organización. Do you invite their anointing into the house to stir up the spirit of evangelism, to reach out and have an influence into your community? Invita la unción que ellos tienen para avivar, para sacudir, para mover la unción del evangelismo en su iglesia local. Okay, I got to move on, okay? Me toca avanzar o si no me I quedo tried to aquí. cut my message down Estoy so I tratando de don't cortar el cut into mensaje, this. pero me tocaba hacer lo que hice. Now, this example alone shows us that the church is losing 3 out of the 5 gifts that God has given to the church. Esta pequeña ilustración le está mostrando a usted y a mí que estamos perdiendo 3 de las bendiciones y regalos que Dios le ha dado a la iglesia. So if you want to future-proof your church, Entonces, si usted quiere probar que la iglesia del futuro es lo que debe ser, you want to future-proof your ministry, you must begin to understand and embrace God's plan for His gifts. si quiere probar que tiene la iglesia del futuro, tiene que abrazar a los 5 ministerios en su iglesia local. He did not give titles, He gave people. Él no dio títulos ni posición, él dio regalos de hombres y mujeres dotados con dones So how específicos. can we neglect people, God's gift, down through the centuries? Why? ¿Y por qué hemos venido rechazando personas y sacando a un lado personas a lo largo de las edades? How could such an important key to our theology and our ecclesiology have been missed out or neglected? ¿Por qué hemos perdido, hemos hecho a un lado, hemos rechazado un elemento tan importante de la eclesiología? The only logical conclusion we can reach is that it is ultimately the work of the devil. La única conclusión lógica que yo puedo sacar de aquí es que es la misma obra del infierno y del diablo. Why do I say that? ¿Por qué lo digo así? I don't look at anything except what better strategy to destroy the capacities of the local church than to eliminate the power that God intended us to possess. ¿Qué ha hecho el diablo? Le ha quitado la capacidad del poder a la iglesia, de todo lo que puede llegar a ser. A strategy to undermine and weaken the very foundation of the church. Y estas estrategias lo que hacen es literalmente debilitar la estructura básica de la iglesia. Because God has chosen His church as His agent for transformation. Porque Dios ha escogido a su cuerpo, la iglesia, como su elemento ejecutor de sus propósitos en este tiempo y a lo largo de And las the devil edades. knows that the church, without her biblical foundation in place, will never have the capacities to fulfill our calling and purpose in His Y el kingdom. diablo la tiene clara, que si la iglesia no tiene el fundamento bien puesto, ¿cómo va a poder llegar a darle la pelea como se la tiene que dar? Every warrior knows Cada guerrero lo sabe. you use the divide and conquer strategy. Principio de guerra, divide y reinarás, divide y conquista. Leaders who are divided concerning what is the fundamental foundational ministry of the church Líderes divididos en lo que es el fundamento, la esencia, el corazón de lo que es la iglesia. If we're not in agreement on that, we will completely eliminate those leaders. Y si no estamos de acuerdo, lo que estamos haciendo es eliminar a esos líderes. And those are the power leaders. Y estos 3 que están echados a un lado son los que cargan el poder. ¿Cómo le parece? We'll put too much emphasis on the role of just the pastor and the teacher, which are both important. Mucho énfasis en el pastor y en el maestro, que son buenos dones. Claro que sí. All of this has resulted in confusion. Y todo esto, el resultado es mera y neta confusión. Confusion concerning the ministry of the church, the Co- role of the different gifts. Confusión en la iglesia, confusión de la misma rol y función que cada don tiene. And how and where they function in the structures that we have created. Y cómo debe cada uno de ellos funcionar dentro de las estructuras que ya tenemos nosotros montadas. That's why this has resulted in much of church leadership becoming largely ineffective. Y el resultado de esto es que tenemos una cantidad de líderes inhabilitados por esta razón. Because the task
of relevant leadership is to constantly ask, what is our core purpose? Porque la tarea primordial de un líder es regresar al propósito original de Dios. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi esencia? We must know our purpose and we must make sure that we make the right choices in order to fulfill our core purposes. Debo saber cuál es mi propósito para poder cumplir la esencia de ese propósito. That's why this conference Por eso es que esta conferencia is critical. es demasiado crítica, es muy vital. Tell your neighbor, this is critical. Dígale a su vecino, estamos en la hora crítica. God has you here Dios te trajo aquí no por coincidencia, for a special purpose. te trajo con un propósito especial. This is not a new season. Esta no es una nueva temporada I solamente. declare to you, Te declaro a ti you are entering a new era. que entras es en una nueva era. And in that new era, things are going to shift. Y en esa nueva era las cosas tienen que cambiar. To do that, you must take steps to future-proof your church, your leadership, and your own calling. Y para eso usted tiene que pasar la prueba de que la iglesia es realmente lo que Jesús quiere que sea en el That futuro. means you must take the proper steps to either correct or change your thinking and biblical understanding of God's Por eso word. tiene que salir de aquí con los pasos y pensando o corrige o sigue o cambia lo que está haciendo. Because you are God's leader. Porque usted es ese líder que You Dios ha have been puesto. chosen by God. Ha sido escogido por Dios. You can correct your unsatisfactory outcomes in ministry. Usted mismo es quien debe corregir los resultados insatisfactorios que ha logrado de su ministerio hasta este momento. Es su They can be responsabilidad. corrected by rightful, relevant leadership. ¿Y cómo se corrige? Con liderazgo relevante, correcto. But to make that shift and change, Y para hacer ese cambio y ese vuelco, you have to have the biblical foundation combined with your political will to change. tiene que tener su eclesiología y cosmovisión bíblica en lugar, pero también su voluntad para decidir políticamente qué va a hacer con esto. This is where the full responsibility is directly on your shoulders as leaders of Por the eso, church. como líder, le estoy poniendo todo el peso de la responsabilidad que hay en sus hombros como So you líder. have to ask yourself, Pregúntese a usted, am I willing to obey God? ¿estoy dispuesto a obedecer a Dios? Am I willing to fulfill my calling? ¿Estoy dispuesto a obedecer con mi llamado? Will you choose to follow the ways of men and tradition? ¿Va a quedarse escogiendo, siguiendo la tradición y los caminos de los humanos? Or will you choose O to come into alignment with God's Va a plan? escoger alinearse con lo que Dios y el Espíritu de Dios está If you hablando. can see this in God's Si usted word, lo puede ver en la palabra de Dios, you should already know now. ya debe conocer ahora. Now, say now. Diga conmigo, ahora, Ahora. Now. ahora. You have everything you need to fully fulfill God's calling and future-proof your church. La iglesia tiene ahora todo lo que necesita para probar en el futuro lo que puede llegar a ser. God's given you the tools. Dios te ha dado las Those herramientas tools are people. y esas herramientas son personas. Are you with me? ¿Está conmigo? Then you work with Jesus in the power of the Holy Spirit to be the church that makes the difference. Entonces, trabaje con Jesús y el Espíritu Santo y conviértase en todo lo que Él quiere que usted sea para este tiempo. When Jesus said, I will build my church, Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, it was not a place to keep everybody happy. no fue el lugar donde tener a Raimundo y todo el mundo contento, no señor. Jesus' intention was to build a church that would transform the world. La intención de Jesús fue levantar un grupo que se llama iglesia que trastornara el mundo. Esa fue su intención. So how we deal with this issue will determine the future viability of the church. Cómo tratamos este asunto va a determinar definitivamente la viabilidad de si la iglesia está aprobada a ser lo que debe The ser. problem is too many leaders buy into old traditional mindsets. El problema es que el líder se conforma con los paradigmas de pensamiento de atrás, se queda ahí. But I say tonight, Pero digo esta noche, we must recalibrate our ecclesiology. tenemos que recalibrar nuestra eclesiología. Hello. Aló, What is the church here for? ¿para qué está la iglesia aquí? Why did Jesus say he wanted to build his church? ¿Por qué Jesús dijo, yo
edificaré mi You iglesia. see, today we're operating the Christian church largely on a shepherd-teacher model. Estamos funcionando como iglesia en el modelo pastor maestro. Llevamos bastantes años pastor maestro. And because this model has been so widely accepted, Y como este modelo es el que todo el mundo acepta, many have chosen to dismiss the other more missional or evangelistic methods of reaching and transforming our world. otros han menospreciado o hecho a un lado los dones de carácter misional que han sido dados eclesiológicamente a la iglesia. The church is not here to babysit the saints. La iglesia no está para hacer una sala cuna de santos, de puros bebés. Pastor, some of you are thinking too pastoral. Pastores, usted no ha dejado de pensar sino pastoralmente. You need to become more apostolic. Tiene que tener pensamiento apostólico. I tell pastors sometimes you think too pastoral. Yo le digo, pastores, ustedes piensan demasiado pastoral. Nothing's ever going to get done Nada se cumple solamente pensando de manera pastoral. Se lo digo. because you're afraid if you require something or you say God requires something, you might offend somebody. Porque la mentalidad pastoral, si usted se levanta a decir, Dios dice esto y toca que hacer esto, usted dice, ay, yo no quiero ofender a nadie, mejor me quedo calladito, dejemos Somebody might esto leave así. the church, Alguien se va a largar de la iglesia, mejor me quedo callado. then your offerings will go down. Y se me caen las ofrendas, dejemos esto así. Hello, are you with me? ¿Aló está conmigo? Because we are not missional in our challenge. No somos misionales en el reto We're que not nos han dado. equipping the church for missional purposes. No estamos equipando a la iglesia Because para we're propósitos misionales. Because we are refusing to recalibrate our ministry according to Ephesians 4. Hemos rehusado recalibrar nuestro ministerio de acuerdo al principio de Efesios 4:11. In order to be a genuine missional church, Para ser una iglesia misional then you will genuina, have missional ministries to go along with it. tiene que ir acompañada con los dones misionales entregados a Too ella. many times we think about ministries rather than missional purpose. A veces pensamos es en ministerios y equivocamos el término propósitos misionales. That's why we need apostle, prophet, evangelist back in with the teacher and the pastor. Por eso necesita el apóstol, al profeta y al evangelista trabajando en equipo con el pastor y el maestro. Okay, let me just quickly give you an overview, okay? Quiero darles rápidamente una vista I panorámica. tried to say, how could I summarize this? Y yo me rascaba la cabeza diciendo, a ver, ¿cómo lo resumo para una Okay, prédica nomás? write it down. Escríbalo Take a y van a picture, ver algunas PowerPoint de guía para ustedes. Apostles are tasked with the overall strategy of extending the kingdom El of God. apóstol es el quien debe tener la estrategia para el avance del You're the plan sent general. one. Es el enviado. You're to raise up and develop future leaders. Su responsabilidad de apóstol es You el are desarrollar mobilizers. y levantar el liderazgo y movilizar ese A liderazgo. prophet ¿Cuál es la función is del profeta? called to hear from God and maintain faithfulness. Thus saith the Lord. El profeta es quien mantiene la fidelidad en la casa, porque es quien trae la palabra de Dios diciendo, así dice el Señor. The prophet's job is to hear from God, share it with the leadership. Y la tarea del profeta es oír la voz de Dios y compartirlo con el resto del Sure, we equipo. can all hear from God, but prophets have a special assignment to hear from God. Claro que todos debemos escuchar la voz de Dios, pero el profeta tiene una asignación específica de oír la voz de Dios de manera específica. Specifically, God says, I will show and tell my people, my prophets, what I'm going to do before I do it. El Señor dice en Amós 9:11 que no haré nada sin que lo revelen lo secreto a mis siervos, los He doesn't profetas. say that specifically about any of the other gifts. Y even no though we can dice all hear from God. de ninguno de los otros dones dice nada de respecto a eso. Es de los profetas que habla de esto. The evangelist El evangelista spread the good news. es quien esparce Talk las about buenas Jesus. nuevas, habla del Win evangelio, people in the kingdom. trae personas al Stir out reino, of an evangelistic spirit. aviva la experiencia de evangelismo. They're like reapers going forth to bring in the harvest. Ellos son los segadores que van a recoger la cosecha que está lista. And then the pastor shepherd. Y el pastor
de ovejas y They're to pastor nurture the spiritual development of the people. nutre y desarrolla espiritualmente al pueblo. Maintain that communal health that Dennis was talking about. Mantiene la salud comunal del cuerpo de la casa. Create that loving, caring community. Crea esa comunidad de amor del pueblo para el pueblo de Dios. Because it's not church, we are a biblical community. No es iglesia, somos una comunidad bíblica. Then the teacher ¿Y el maestro? mediates wisdom and understanding. El maestro medita trayendo sabiduría y They bring entendimiento. a comprehensive understanding of the revelation given to the church. Trae comprensión y entendimiento de la revelación que es dada a la In iglesia. other words, they provide the biblical substantiation to the revelations the prophets are El receiving. maestro trae la sustentación bíblica a la revelación recibida por el profeta. That's why it highlights the need that we need to update our vocabulary. Por eso nos toca actualizar nuestro lenguaje. Because do you call people pastor? ¿Usted llama a gente pastor? ¿Llama a personas pastor? Hello, do you Sí, call people llaman a pastor? personas pastor. Are you comfortable with that? ¿Se siente cómodo llamándolos pastor? Are you comfortable calling? Sí. How about evangelists? Are you comfortable? ¿Los evangelistas, se siente cómodo llamando evangelistas? Is that okay? ¿Está bien? Hello? Yeah? Some of you are in such dark, I can't tell. Es que están tan oscuros y están callados y algunos están And to say pensando que no someone's a sé. teacher, is that okay? Decir maestro, está bien, Is that okay? está bien, sigo maestro. But to call someone a prophet? Ay, pero llamar a alguien profeta. Oh, what is that weird creature? Y esa criatura raresca que es. Because we haven't used it, it seems like some word from outer space. Pareciera que fuera un objeto volador no identificado fuera del espacio sideral. An apostle? ¿Un apóstol? Ay, yeah, what are they? ¿Y estos quiénes son? They're going to rule over us. Ay, van a ser los mandamases, Tell los you- que van a mandar. Tell your neighbor, wrong thinking. Dígale a su vecino, piensas mal, Wrong thinking. piensas mal. You see, our vocabulary Nuestro vocabulario also plays a significant role in determining what practices are considered normal. Nuestro vocabulario determina las prácticas que aparentemente son normales en nuestra normatividad. Do you understand enough that you can identify the prophetic people in your leadership teams or in the church? ¿Será que usted puede identificar quiénes son las personas proféticas en su equipo y dentro de su congregación? ¿Las Is it puede por possible? lo menos? Is it possible some of them may even be a prophet? ¿Será que podrían llegar a ser por si las moscas profetas allá o no? Say with me. Diga conmigo, Everyone should be prophetic. todos deberíamos ser proféticos. Dígalo. Ephesians, read Ephesians 12, 13, 14. Lea Efesios 12, 13, 14, ahí está. Everyone should be prophetic. Todos deberíamos ser profetas. Everyone should be apostolic. Todos deberíamos ser apostólicos. But not everyone is in the office of a Pero pastor, no prophet. todos han sido llamados Not al everyone's in the office of the apostle. oficio del apóstol o al But oficio del every one of profeta. us should be apostolic. Pero todos deberíamos ser apostólicos. We need to nurture and recognize the prophets God's given to the church. Necesitamos nutrir, reconocer los profetas que Dios le ha dado como regalo a la The iglesia. same is true for our apostles and evangelists. Lo mismo sucede con los evangelistas y pastors. In other words, we don't really have the needed vocabulary to feel comfortable with God's gifts in the church. Le voy a ser muy honesta. Ustedes y yo no hemos logrado tener el lenguaje donde nos sentamos cómodos llamando a las cosas en la iglesia como son. In other words, En otras palabras, our most multiplying and reproductive forms of ministry tenemos que tener al interior de la iglesia local reproducción de estos 5 elementos o dones o regalos que Dios ha dado. the apostles, prophet, and evangelists. Una iglesia local debería producir apóstoles, pastores, evangelistas, profetas y maestros. The Debería most ser así. reproductive forms of ministry are edited out of our church vocabularies. Pero note, ya hasta los hemos sacado del vocabulario. We no longer consider them legitimate descriptions of leaders in ministry. Y lo peor
es que ni siquiera los consideramos legítimos dentro del cuerpo del The Cristo. early church used the language. La iglesia primitiva usó el lenguaje. The Bible uses the language. La Biblia lo tiene también. So why are we afraid of the language? ¿Y cuál es el miedo del lenguaje, pues? A ver, As a result of all this, we've been programmed to not see or not pay attention to those things that are apostolic and prophetic. y el resultado de todo esto es que no le hemos puesto la atención a todo aquello que es apostólico y aquello que es profético. When we understand what we've been missing, Cuando usted y yo realmente entendamos We can el regalo que estamos perdiendo, we can quickly understand how we are perfectly designed to achieve the current outcomes we have, which are undesirable. esto nos muestra de manera muy clara los resultados que muestra la iglesia hasta este momento de todo lo que ha sucedido hasta ahora. El resultado lo dice por el lenguaje y el We're resultado. far below God's original plan and purpose. Estamos por debajo del propósito original inmutable de Dios. So as a result, our churches do not have sufficient relevant leadership. Y el resultado de todo esto es que no tenemos líderes relevantes suficientes en la Relevant iglesia. means we understand the times and the seasons. Relevante quiere decir que entendemos cuáles son los tiempos y las estaciones, We're like the men and women of Issachar. como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. We need to understand things around us because of the spiritual challenges that we are facing, not only now, but for the future. Tenemos que entender cuáles son los retos que tenemos y mire los resultados de ahora. ¿Cómo será para el futuro si estamos así? But Ephesians 4 gives us the essential vocabulary. Pero Efesios 4 nos dice claramente el vocabulario esencial. So we need to form a complete understanding for organizing. Necesitamos una comprensión completa para We need to reorganizarnos. reinsert language and functions from the Bible. Necesitamos reinsertar roles y funciones que vienen de la palabra de We need Dios. to properly understand the apostle, the prophet, and the evangelist so that they can get back into our church language and back into our Nos structures. toca enseñarlo, entenderlo, comunicarlo para que puedan no solamente regresar el lenguaje, sino apreciar y valorar estos regalos que Dios le ha This dado a la will iglesia. revolutionize our concept of church. Y le voy a decir que si esto sucede va a revolucionar por completo el Our purpose concepto and- de la Our iglesia. purpose and core functions that are needed to bring the church into a missional position for the future. Y va a posicionar a la iglesia en un lugar estratégico y misional para el futuro. Here's another one for you. Aquí le voy a soltar otrica. It will also shift us from seeing the church as an extension of the seminary. Vamos a dejar de ver la iglesia como la extensión del seminario, Just a place where we merely feed the stupid sheep. en donde solamente alimentamos a las estúpidas ovejas And we feed the sheep and they get fatter and fatter and fatter. y engordamos y alimentamos a las ovejas gordas, regordetas. And let me tell you, what is the destiny of sheep? Y a ver, seamos honestos, ¿cuál es el destino final de una oveja? Sheep that you feed and feed and feed, Y sobre todo una oveja regordeta. Dígame cuál es el destino you are final. preparing them to get sheared. Es ser trasquilada. What is this? Oh, shade. Yeah. Sí, le dije que era trasquilada. Hello, are you with me? ¿Está conmigo? God doesn't intend you to be sheared, let me tell you. Dios no quiere que lo rasuren, ¿o yo? That's why I don't like the term shepherd. Por eso no me gusta el término pastor ovejero. Because shepherd makes us think sheep are dumb. Porque el pastor ovejero me hace pensar que las ovejas son Sheep tontas. can't find anything to eat. Las They can't ovejas- find anything to drink. La oveja no busca nada para comer, no busca nada para tomar, necesita depender de otro siempre. God intended an army, not a sheep. Dios busca un ejército, es lo que Él está necesitando para este tiempo. A trained, equipped army Un ejército entrenado y equipado, that understand the devil, que entienda quién es el diablo, understand how to engage the enemy. que entienda cómo engancharse al enemigo en la batalla. Hello? Aló. Church, come on. Vamos, iglesia. We need to enlarge our vision of possibilities. Usted y yo tenemos que alargar nuestra visión de las So posibilidades. what we shape our mindset for the future, how we are going to think and act. La forma en que ustedes y yo moldeemos nuestro pensamiento de la manera que pensamos y actuemos es importante. We need to declare what needs to be done and what is expected to be done. Tenemos que declarar lo que se tiene que hacer
y lo que se espera que tengamos que That means hacer. our vocabulary must be powerful. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro vocabulario debe ser poderoso. The titles of what we call things, what we declare over people, is what we will get. El título y lo que estamos haciendo ahorita es el resultado de lo que tenemos ahorita. You want dumb sheep? Telling people they are dumb sheep. Usted quiere tener ovejas tontas, pues sígale diciendo oveja, oveja, oveja y va a tener una manada de ovejas tontas. If you want an army, Si quiere realmente un ejército, you call people to get enlisted in God's army. invite a personas a enlistarse a un ejército para ser You start parte del declaring ejército into de them. Dios. Que eso es lo que Dios You está start training planeando them. hoy. Empiece a You orar start ahora. equipping them. Empiece a equiparlos ahora. start leading them into Empiece a battle. liderarlos ahora. That's when you will get the leaders you really want. Ahí es donde va a tener los líderes que supuestamente se quiere But we tener. have to accept, do we really believe God intended his leaders to be relevant today? La pregunta del millón es, ¿quiere Dios que sus líderes sean relevantes hoy? Ephesians 4, verses 7 through 11. Efesios 4, 7 al 11. Jesus gave certain ministries, Jesús dio ministerios, certain callings, certain vocations to the church, and he had distributed them among people as he saw fit. dio llamados, dio regalos, dio vocaciones de personas. Esos son los regalos. Clearly explained in Ephesians 4:11. Explicado de manera claramente en Efesios 4:11. Future proof your church. Pruebe que en el futuro realmente somos iglesia. Verse 12. Versículo 12. Why? ¿Por qué? He gave those gifts, Y all dio- of them, Y dio todos estos dones to equip, para equipar, to prepare, preparar, to build up para edificar God's people al pueblo de Dios, so they could do the works of service. para que ellos puedan hacer la obra del So that you ministerio, know how to go to the polls and vote. para que usted pueda ir a los detalles y las So you know milicias, how to discern right from wrong. para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo. And you keep training them Y usted sígalos until entrenando. we all reach a unity in the faith. Nuestra responsabilidad es entrenarlos, perfeccionarlos, capacitados, Until we hasta que all- todos Till lleguemos, we all come into a knowledge of the Son of God. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento de Cristo. Until we grow up and become mature. Hasta que madure. Until we can come and attain the full measure of the fullness of Christ. La medida de Cristo, de Verse 14. madurez. Verse 14. Versículo 14. Then, Entonces, or so that ¿para qué? Mire lo que dice. we will no longer be infants. Dejemos de ser niños fluctuantes, We will no longer be tossed to and fro by the waves blown here and there by every wind of teaching. para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados por doquiera viento de doctrina, por estratagemas de hombres. In other words, we will know our purpose and I will not be easily detoured or En otras distracted. palabras, tengo tan claro mi propósito eterno, supremo, intencional e inmutable que no voy a permitir que nada ni nadie me lo robe. I will not be deceived by cunning and craftiness of men's deceitful teachings. No seré engañado por ninguna falsa enseñanza de ningún tipo de hombre. Look at all of those verses from 7 to 11. Look at them. Mire todos los versículos del 7 hasta el 11, Especially 12 especialmente el 12, on down. de ahí para abajo. They are all talking about future. Estas palabras hablan del futuro. Are you with me? ¿Está conmigo? All of those verses is talking about the future. Todo este texto habla del futuro. So the church needs the diversity of all of the gifts for the body of Christ. La iglesia del futuro necesita la diversidad de los dones y regalos que Dios le ha dado a la iglesia para el futuro, Then we can live out the unity described in Ephesians 4:1 and 6. para vivir la unidad descrita en Efesios 4, 1 y 6. They're all needed to achieve true understanding. Todo se necesita para llegar a la comprensión So that correcta, we will not be unreliable people, para dejar de ser personas que no se pueda confiar, but we will become. pero lleguemos a ser en el futuro. Say, I will become. Dígame, yo seré Seré the people Jesus intended me to become. el pueblo que Jesús intencionó que yo fuera. A mature and healthy church that lives out its confessions Una iglesia que vive su confesión
Empowered churches that can equip. Iglesias empoderadas que verdaderamente puedan equipar gente. Churches that will fulfill its missional purpose on earth. Iglesias que cumplan con su propósito misional aquí en la tierra. So the question is, La pregunta es can we entonces, really become fully mature with only 2 gifts? ¿podemos llegar a la plenitud de la madurez de Cristo con solo 2? Can we really become mature with just the pastor and the teacher? ¿Podemos seguir con el pastor y el maestro alcanzando la plenitud? Each ¿De la have their madurez? role. Each have their role. Cada uno tiene su rol, Each are important. cada uno es importante, But we need more than just those 2. pero se necesita más que 2. If we really believe the scripture, Si creemos realmente en la Escritura, it's easy to discern the purpose of Jesus. es importante discernir el He propósito knew de that we Jesús. cannot have a healthy movement without all of the 5-fold. Él sabe que jamás llegaremos a un movimiento de Dios saludable si no están los 5. I see a lot of discussions. Y he visto mucho diálogo. They're called apostolic discussions. Le llaman conversatorios apostólicos, But I don't see evangelists at the table. pero no veo evangelistas en la mesa. I don't see teachers at the Y no table. veo maestros en la I mesa. don't see the office of the pastor No at the veo table. el oficio del pastor en la mesa. Selah. Sila en, sí, Yeah, you know. en That's a- en singapurense. It's a Psalms term. Ephesians Salmo, Sila. 4:16 says we cannot become the church God intends us to become without all of these leadership gifts fully functioning. Sencillo, directo, sin esconder nada. Jamás seremos lo que Jesús ha querido que seamos si los 5 ministerios no están funcionando como deberían ser That's en why la we iglesia are local. working hard. Por eso estamos trabajando de manera tan fuerte. But we're not getting where we need to be. Pero el resultado no se está mostrando que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Because that's why the church is where she is today, because we're working with less than 1/2 of the resources God has given to us. Matemática básica, la iglesia está trabajando con menos de la mitad de los recursos que le han sido entregados para cumplir con su propósito. And if you really understand the full implications, Y si usted entiende la implicación de lo que yo estoy hablando hoy, the kind of maturity that Paul is talking about, el tipo de madurez que Pablo nos habla aquí en la Escritura it goes beyond moral behavior. va más allá de mi comportamiento moral. It's really a charge that about the church's limited to capacity to fulfill its mission. Es literalmente mostrarnos el cuadro de cómo la iglesia va a cumplir con su propósito. Because we have a mission and a purpose. Porque tenemos tanto una misión In como the un world propósito today en el and mundo for the hoy future. y para el futuro. That's why Paul says these gifts are for equipping. Por eso Pablo dice, estos dones son para el equipamiento. He uses a Greek word here, Y utiliza aquí una palabra griega, katatismo. cataptismo. It has many different meanings. Tiene muchos Let me significados. just summarize it this way. Se lo voy a resumir de esta manera. It's talking like a doctor who has to reset a broken bone. Es como un doctor que tuviera que resetear un hueso que se ha roto de su Or lugar. O to take something that is broken and out of place and put it back into its Es como rightful un- place so it can function according to its original es como intended un purpose. fisioterapeuta que toma un hueso que está fuera de su lugar y lo alinea y lo vuelve a poner en su lugar de funcionamiento. Eso es That means cataptismo. without all the 5-fold gifts, Sin los 5 ministerios fully operational in the church, funcionando de manera plena en la iglesia then our- local, then our ability to have relevant leaders who can engage Satan's powers will be limited. nuestra habilidad para engancharnos en la batalla con el diablo, déjeme decirle que va a ser completamente limitada. Hello, are you with me, ¿Aló church? está conmigo hasta aquí, iglesia? Are you hearing me, ¿Me church? está oyendo, iglesia? We have to get out of our stagnant position. Sálgase de su posición de estar atorado. We can drift into a more ministry-oriented mode, forgetting the bigger picture of our mission. Usted y yo podemos salirnos del modo de enfoque, distrayéndonos de lo que es realmente el enfoque misional y el propósito. And if we want to future-proof our church, Y si queremos probar que realmente tenemos la iglesia que debe ser, we have to put mission back into our basic structure
and focus of the church. Toca regresar los dones misionales al fundamento de la estructura de lo que es la iglesia. Come on, are you ready for change? ¿Están listos para cambios, muchachos? I want to stop. I'm going to stop Quiero teaching. parar mi enseñanza. I want us to have some time to pray. Quiero que oremos, quiero invitar a los músicos que Because are vengan. you ready to realign yourself to God's plan? Yo quiero invitarlo esta noche a que todos los que estamos en este recinto nos realineemos con Dios. Are you ready for a divine encounter with God's Spirit? ¿Usted está listo para ese encuentro divino con el Espíritu Santo? Are you ready for a paradigm shift? ¿Está listo para un cambio de paradigma? Say, God, I don't know, Señor, es que no sé cómo lo hago but I entonces, want to know. pero por lo menos ayúdame para saber cómo lo hago. I want to be a vessel you can download in. Yo quiero ser ese vehículo en donde tú traigas ese recarga, baja esa You're información. ready for download. Stand to your Si feet. usted está listo para que Dios le haga un download y le baje toda esa información, póngase sobre sus pies, por favor. If you have been just pastoring, come tonight and say, God, I want you to get me out of pastoring and shift me into the mindset of the office of a pastor. Si usted se ha sentido que solamente ha estado pastoreando y no ha entendido la dinámica del oficio Are you de ready? ser pastor, le invito también que venga. Are you Porque este es ready un for tiempo. realignment? ¿Cuántos están listos para ser realineados I know conmigo? the altar space is small. Sé que este lugar se va a llenar, este altar. You can feel the aisleways. Pero venga si siente que Dios tiene que But I realinear. want us to take these next few minutes and say, God, Quiero- I'm ready for change. Tomar estos minutos para decirle, Dios, estoy listo para cambiar, no quiero seguir como voy. I don't want my church limping along. No quiero que la iglesia siga caminando coja. I want to have the full deck in my hand. Yo quiero pegarle el puño al diablo con todo el mazo de los Come cinco. across of here because others are still Vengan coming. adelante. Come across all the way. Keep coming. Come. Sigan We're going to pray viniendo. very quickly. Vamos a orar. Don't worry about whether you can get all the way to the altar. Get as far as you can, then get Lo, the lo más cerca aisleway. que pueda llegar y sienta que Dios lo quiere realinear con esta palabra y con Are you esta really- verdad, venga. Because are you really a prophet trying to pastor? De pronto, usted es un profeta que le tocó ponerse el vestido de pastor porque no había de otra. You see, who are you? What are you in God? ¿Quién eres en Dios realmente? You got to know your calling. Tienes que saber cuál es tu llamado. Keep coming. I'm going to give you about one more minute. Les voy to a get dar to this unos place. minutos. Si usted se siente que está en el lugar equivocado, venga y realíñese. Say, God, give me a revelation tonight. Pídale al Espíritu Santo que le dé una revelación cuál es su lugar en el cuerpo. Because I want to become. Porque yo quiero llegar a ser en el futuro eso que Dios dijo. Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos, I will make you te haré so that you will become fishers of men. para que seas pescador de hombres. Tonight, God wants to make you become the expression of the ministry He's called you to. Esta noche Dios está llamando hombres y mujeres que quieran desatar el potencial pleno de lo que Dios les ha entregado para gonna- recibirlo esta noche en este lugar. You're not going to try to be like somebody else. Usted no se va a meter en el vestido o en la posición de You're not otro. going to covet somebody else's gift. Y mucho menos va a querer tomar la Just say, posición God, de I want to know otro. who I am. Si no, pídale a Dios, And ¿quién then I soy want to walk yo? in the power of that anointing. Porque yo quiero caminar en el poder de esa unción. I want to know the truth. Quiero conocer esa verdad. Because God, you intended your church not to be wimpy. Porque la iglesia ha sido llamado no para ser una entidad debilucha. He wants a victorious church. Él pide una He wants an iglesia overcoming church. victoriosa que pueda llegar al futuro a He desarrollar wants a su church that is potencial. leading, not a church that is being trampled upon. Una iglesia que pueda liderar y no que esté cautiva. Hallelujah. Come on, lift your hands all over the Levante place. sus manos donde está ahí. Hallelujah. Father God, Padre Dios, I thank you right now te doy gracias ahora for these that have prophetically stepped out of where they were. los que proféticamente han dado el paso de fe de llegar aquí hasta adelante And they have declared to the heavenly realm, y le están declarando hoy a los lugares I'm celestiales: stepping out of my limited past estoy saliendo de mi pasado to limitado position myself for the now and for the future. para posicionarme para hoy y para el futuro. I declare a realignment of our mind. Declaro un realineamiento de nuestra mente. As Paul said to the church at Rome, Así como Pablo le habló a la iglesia en Roma:
Do not be conformed any longer to the pattern of this world. No os conforméis a los patrones de este mundo. Do not any longer be conformed to the pattern of Christianity that is in the world. No se conformen al patrón del cristianismo que hay en el mundo hoy. But God, renew our minds. Señor, renueva nuestra mente, pídaselo. Renew our understanding. Renueva nuestra comprensión Help y us- entendimiento. Help us to make the shift that is necessary. Pídale al Espíritu Santo que le ayude a hacer el cambio que se necesita. Not to walk the path others may walk, No para caminar la ruta que otros han caminado, but walk the path Jesus will lay out before you. sino caminar la ruta que Jesús ha dispuesto para Without ti, fear, sin temor, without apology. sin pedir perdón. I have heard from God, He oído la voz de Dios and I will walk in obedience y to His word. caminaré en obediencia a su palabra. I will not fear man, No tendré temor de los hombres, and I will not conform to the traditions of man, ni me conformaré a las tradiciones humanas. but I will become. Yo seré, Oh, yo hallelujah. seré, I will become. yo seré, declárelo. God, you said I can become. Tú me dijiste, Señor, que yo seré, pídaselo. Mold me like the master potter from heaven. Tú que eres el alfarero divino, hazme lo que tú quieres que yo sea para ti. Reshape my vessel, Modela este vaso that I will be a greater vessel of honor for your glory. para que yo sea un vaso de mayor gloria para ti, Señor. Jesús, Right now, Jesús ahora. to write upon the tablets of the heart of every man and woman here. Veo al Espíritu Santo escribiendo en las tablas del corazón de hombres y mujeres en esta noche. Engrave your purpose. Dios está depositando, escribiendo su propósito en tu corazón esta noche. May it be so strong that we cannot waver, we cannot get detoured from that which you have called us to do. Es tan fuerte que no puedes permitir que nada te desvíe, que nada te saque de lo que Dios está escribiendo en las tablas de tu corazón en esta noche aquí. Tonight, let there be a fresh download of your spirit from Que heaven. hoy se abran los cielos y haya del cielo un despertar, una inmersión del Espíritu en este recinto, Come on, Señor. release your prayer language Empiece right a now. soltar su lenguaje espiritual. Release your prayer language. Empiece a soltar su lenguaje Let espiritual. the Spirit pray through Que el you. fuego del Espíritu escriba en las tablas de su He knows corazón. exactly what you are lacking. Él sabe que te hace falta. Él sabe lo que He necesitas. knows exactly what He needs to put in. Él sabe que tiene que poner. God, tonight is my turning point. Señor, hoy es mi punto de cambio y de vuelco. This night, God, Esta noche, I Señor, resolve to shift my paradigm decido cambiar mi paradigma to become greater than ever before. para ser más grande de lo que he sido hasta ahora, pero lo que tú quieres de mí, Not for the praise of man, no para que los hombres me adoren y me but for vean the a mí, glory of my God. pero que en mi vida le pueda dar la gloria para la cual fui diseñado y creado. Levante sus manos Jesus. y empiece a soltar su Jesus. lenguaje espiritual. Come on. La identidad de Jesus. Dios, la identidad de Dios. Pídale a Dios, Oh, Padre, suelta come, tu Lord. identidad, abra su boca para que el fuego del Espíritu, como cantábamos, Espíritu desciende hoy y escríbelo en las tablas de mi corazón. Clame, pídalo. Pídalo. Come on, touch him. He's right here. Oh sí, Señor. The Spirit of the Lord is hovering right now. El Espíritu de Dios está descendiendo He aquí. said, you have not because you ask not. El Señor te dice, no has recibido porque no has pedido. Ask largely that I may give you. Pide con amplitud para que yo te dé. Come on, let's hear it. Jesus. Oh, Rabaka, asking largely, Lord. Santo. Oh, Rababaka, Sakababa. Levanto una aleluya
Levanto un aleluya. Come on, declare it. Declárelo con nosotros, por favor. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Fuerte que la duda en mí. Más fuerte que la duda en mí. Levanto un aleluya. Levante sus manos y declaro: levanto un aleluya. Melodía, un arma es. Mi melodía, mi arma es. Levanto un aleluya. Vamos, ejército, declárelo. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. El cielo peleará por mí. Seal it. Por la eternidad. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá. Todas cenizas. Esperanza vendrá. La muerte has vencido. El rey vivo está. ¿Dónde está el ejército de Dios que levanta un aleluya? Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Todo lo que hay en mí. Con él mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya. Levanto un aleluya. Verá la oscuridad huir. Que hará la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Vamos, ejército, levanto un aleluya. En medio de la confusión. En fe. Levanto un aleluya. El miedo
Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. De gloria a Dios, hermano, de gloria a Dios, hermana. Aleluya, levanta ofrenda de aplauso a Él. Él está aquí, Él es el Rey. Aleluya. Bueno, ¿alguien aquí sabe de memoria Hebreos 12:1? Hebreos 12:1. Por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. De todo peso que está en el bolsillo, ¿no? Bueno, vamos a recoger una ofrenda. Hermanos, quiero decirles, yo no tengo el don de pedigüeño. No tengo el don de recoger ofrendas, pero en esta noche quiero hacerlo, hermanos. A raíz de la poca asistencia, tenemos un déficit del evento de 4 millones de pesos. Yo sé que uno solito por aquí lo puede dar. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Por favor, aquí se comunica con el hermano Edgardo. Pero en esta noche, hermano, vamos a recoger una ofrenda abundante. Yo no sé, hermano, de pronto el Señor le coloca en su corazón dar 1 millón de pesos o 2 millones de pesos, o dar los 4 millones de pesos, 200,000 pesos, 100,000 pesos. Se reciben dólares, euros, pesos, de todo, cheques, libras esterlinas. Pero, hermano, vamos a dar abundantemente. Mire, la bendición de Dios, cuando habla de sembrar, dice que el que siembra escasamente, segará escasamente, pero el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Hermanos queridos, yo sé que hay voluntad de dar en esta noche. Digan algo. Bueno, hay voluntad para dar en esta noche. Diga que hay voluntad para dar en esta noche. Que hay voluntad para dar en esta noche. Incline su cabeza, por favor, y va a escuchar al Señor. Escuche al Señor. Puede que Dios le esté hablando de dar una ofrenda, ya sea personal, oye, si hay un pastor, ya sea de los fondos de la iglesia, es decir, como sienta el Señor en esta noche, o de una organización para eclesiástica, o de su empresa. Pero el Señor quiere bendecirle, y le quiere bendecir porque esta noche está esperando que usted dé, cual viuda alimentando a Elías, que solamente tenía un poquito de aceite y un puñado de harina, y lo colocó en las manos de Dios y se multiplicó. Así tal vez tú no des de tu abundancia, sino en esta noche puedas dar de tu necesidad, pero que vas a sembrar abundantemente para este evento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la provisión económica en tus hijos. Gracias, Señor, por la fuente provisora de ellos, por el empleo, la profesión, la empresa donde están. Gracias por traerlos en esta noche, por reunirnos, Señor, para adorar en comunidad, para recibir edificación. Gracias, Padre, en esta noche te damos. Y ahora nos proponemos a dar una ofrenda abundante para cubrir los gastos de este evento. Gracias te damos, Señor, porque tú tienes todo lo que necesitamos, Señor, en el bolsillo de mis hermanos. Y hoy vamos a depositarlo con alegría, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a depositar esa ofrenda abundante. ¿Pero están alegres o no están alegres? Bueno, es que los veo como serios, preocupados. Aquí hay gente alegre que sabe dar para el Señor con alegría. Amén. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí, tú me